Bienvenidos a nuestro canal de YouTube aquí en Grace Español. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta oportunidad. Hemos orado a Dios para que el mensaje de esta oportunidad sea de gran bendición y edificación para tu vida. Te invito a que por favor nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Grace Español Glendora y envíanos un comentario, una petición de oración y queremos estar en contacto contigo. Dios te bendiga. Quiero compartirle que hoy vamos a iniciar una serie muy especial acerca de un libro en la Biblia que se llama Jonás. Si yo le pregunto a usted acerca de Jonás, ¿qué le viene a la mente? Ayúdenme. ¿Cómo? La ballena, ¿cierto? ¿Qué más le viene a usted a la mente con Jonás? Se fue para otro lado, ¿cierto? Pero es interesante que el libro, mire que todo el mundo asocia a Jonás ¿con qué? Con la ballena. Uno no sabe si fue una ballena, si fue un cachalote. Uno no sabe. Lo que se sabe es que fue un gran pez. Pero Jonás es más que una historia de un hombre con un gran pez. Jonás es un libro de 4 capítulos que tiene 46 versículos interesantes que quieren dejarnos lecciones importantes para tu vida y para mi vida. Por los próximos domingos vamos a estar estudiando los 4 capítulos. Y hoy vamos a tomar el capítulo número 1. Y le he puesto por título a este mensaje, de Jonás aprendo. Diga conmigo, de Jonás aprendo. Yo le quiero enseñar lo siguiente. De Jonás usted va a aprender más que solamente el pez. De Jonás hay más por aprender, no solamente que cómo habrá sido, porque es que las ballenas tienen una boca gigante, pero tienen un esófago chiquito, entonces no se sabe cómo, y entonces nos quedamos fue solamente entre Jonás y el pez. ¿Cómo pasó con una pierna así, pasó por la pierna, no, pasó de cabeza, ¿cómo? No, hay más, diga conmigo, hay más. Es por eso que lo voy a invitar a que abra su Biblia en Jonás, capítulo 1. ¿Dónde está Jonás? Está casi en la mitad de su Biblia. Si se ubica en Isaías, que es un profeta mayor, un libro grande, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Es como el 10º libro fue de Isaías. Jonás, eso. Vaya buscando Jonás. Y de Jonás aprendo varias cosas que las vamos a ir estudiando y revisando el día de hoy. No le voy a leer el primer capítulo completo, se lo voy a dejar de tarea, pero voy a agarrar varios versículos importantes que nos van a ayudar a aprender hoy cosas bonitas de parte de Jonás. Y vamos a ir a Jonás capítulo 1, el versículo 1. En su Biblia y en las pantallas va a decir lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Miremoslo en otra versión. Se llama la Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo. Y en otra versión que me gustó, que se llama la traducción lenguaje actual, dice: cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Y lo primero que yo hoy aprendo, que quiero compartir con ustedes, es de que de Jonás aprendo que hay palabras de parte de Dios que cambiarán el rumbo de tu vida. Hay palabras de parte de Dios que van a cambiar y tienen que cambiar y van a cambiar el rumbo de tu vida y de mi vida. Vamos a hablar acerca de Jonás. Jonás en la Biblia se conoce que fue un profeta. Los profetas en la Biblia eran hombres cuya función principal era la de guiar al pueblo a través del mensaje de Dios para ellos. La función principal de Jonás era hablarle al pueblo y decirle: esto dice Dios, no se vayan por allá, acérquense a Dios. Eran hombres que constantemente en su corazón el deseo que había era de que el pueblo se acercara a Dios. Era el hombre que le jalaba la oreja al pueblo, era el hombre que le decía: esto viene de parte de Dios al pueblo. Entonces, como que la vida de Jonás era muy parecida a la de su pastor, dándoles palabra, predicando la palabra de Dios, diciéndole: váyanse por aquí, váyanse por allá. Y Jonás funcionó como profeta aproximadamente 41 años.
Para esa época el mensaje de los profetas yo creo que era casi el mismo. Pero en la vida de Jonás y en particular en este libro hubo un momento en el capítulo 1 donde se registra que hubo una palabra, diga conmigo, una palabra, hubo un mensaje de parte de él que cambiaría su vida y que cambiaría el rumbo de la vida de otro. Jonás capítulo 1 no fue solamente un versículo. Jonás es más que una palabra más que le llegó a Jonás. Jonás capítulo 1 es el versículo que te recuerda a ti y a mí que tú y yo en la vida necesitamos que venga un mensaje, que venga una palabra, que venga esa palabra directa de parte de Él que va a cambiar el rumbo de tu vida, que va a cambiar el rumbo de mi vida y que puede cambiar el rumbo de la vida de otros. Interesante, ¿cierto? Hay mensajes de mensajes, hay palabras de palabras, hay domingos de domingos, hay lecturas de lecturas, pero de Jonás aprendo algo. Todos necesitamos tener esas palabras únicas. Lo llaman los estudiosos de la Biblia, esa palabra rema, que es la que te va a quedar atesorada en tu corazón a ti y a mí, que nos va a llevar hacia adelante. Le voy a enseñar algo. ¿Cómo aprendo a identificar esos mensajes o palabras de parte de Dios sumamente importantes para mi vida? Por ejemplo, en la Biblia hay un caso de David con Natán. Hay palabras de parte de Dios que van a traer orden a mi vida. Todos las necesitamos. Cuando David estaba en malos caminos, David fue el hombre de la Biblia, el que mató a Goliat y todo esto. David andaba por allí haciendo cosas indebidas. Dice la Biblia que llegó un hombre llamado Natán y le dio una palabra de corrección que lo puso en orden para él. Todos en la vida, en algún momento, de parte de Dios, necesitamos ese tipo de palabra. ¿Cierto que sí? Hay palabras que vienen para traer esperanza. Diga conmigo esperanza. Su hogar se está desmoronando, su hogar no está funcionando y uno dice, Señor, ¿por dónde arreglo las cosas? Y cuando yo pensaba en ese pensamiento vino a mi mente, la Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7. Y posiblemente la esperanza para que su hogar se restaure es aplicar el perdón. Hay palabras de esperanza. Diga conmigo, esperanza. A veces necesitamos una palabra que mantenga viva nuestra fe. Uno de los versículos que a mí me mantiene viva la fe es, por ejemplo, Malaquías capítulo 3, versículo 10, que está relacionado acerca del dar. Y usted me ha escuchado varias veces decir que la lógica me dice una cosa, la manera de dar, pero la fe dice otra. Y cuando yo leo Malaquías capítulo 3, versículo 10, es de esos versículos que avivan mi fe, que me recuerdan, Dios es el que nos sostiene, Dios bendice la obra de nuestras manos. Se vuelven esas palabras profundas para el corazón. Pero también necesitamos palabras que nos mantengan enfocados, palabras que nos empujen hacia adelante. Necesitamos una palabra de parte de Dios para ello. Yo quiero enseñarle algo el día de hoy. En el Salmo 85, el versículo 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Cuando tú y yo estamos abiertos y entendemos que como Jonás necesitamos una palabra en nuestras vidas, esa palabra es una palabra que traerá paz. En medio del caos, en medio de la zozobra, en medio de las circunstancias, en medio de las malas noticias, en medio de los dictámenes, cuando Dios nos da un mensaje o cuando Dios te da una palabra, esa palabra va a traer paz a ti y a mí. Por eso yo quiero enseñarte algo. Quisiera enseñarte que cuando vengas a la iglesia, gloria a Dios porque nos vamos a encontrar con los amigos, con la familia, nos vamos a abrazar. Pero ven con el deseo de alabar al Señor, pero ven con la expectativa de decir, Señor, háblame. Porque Dios habla. Dios todavía habla. Yo los domingos en la mañana tengo una costumbre. Yo todos los domingos en la mañana en mi oficina me siento y leo 4 capítulos de la Biblia. Y cuando leo esos 4 capítulos yo me siento no a leerlo como una rutina. Yo me siento no para saber más Biblia. Yo me siento en ese momento a decirle, Dios, háblame.
háblame. Dame una palabra que direccione mi semana, jálame las orejas si tienes que jalármela, instrúyeme si tienes que instruirme, háblame. Cuando tú vengas el domingo a la casa del Señor, dile al Señor, háblame. Que el mensaje, el versículo, la cita, que Dios tenga algo en tu corazón, porque ese mensaje puede ser un mensaje que va a cambiar el rumbo de tu vida y va a cambiar el rumbo de tu familia. Ven a la casa de Dios con el deseo que Dios hable a tu vida. Cuando leas tu Biblia, permite que Dios te hable. No solamente leas a modo de información. Oh, sí, el pez. No, hay algo más que el pez. Oh, sí, la multiplicación de los... Hay algo más. Ve a la Biblia con la expectativa de que Dios te hable para que eso cambie tu vida. Permite que Dios te hable, por ejemplo, también a través de tu líder del grupo Conexión. Porque Dios va a utilizarlo a él en la enseñanza que está trayendo para hablarte y traer dirección a tu vida. Permite que Dios te hable por medio de gente que ama a Dios y que te está dando un consejo sabio. Porque Dios habla a través de la gente sabia. Diga conmigo, Dios habla. Y presta atención a lo que Dios puede estar hablando en tu vida por medio de las circunstancias de la vida. De Jonás aprendo que todos necesitamos una palabra que cambie profundamente nuestro corazón. Le quiero dejar 2 palabras que están en mi corazón que han sido determinantes en los últimos 15 años. La primera está en Marcos capítulo 10, versículo 28. Y se lo quiero colocar como ejemplo porque fue en el año 2000, finales del 2008 para el 2009, cuando Dios puso en el corazón de mi esposa y el mío dejar Colombia para venir a servirle. Y recuerdo que yo fui a hablar con un pastor amigo que es nuestro mentor y él oró por nosotros y dijo este versículo. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero vida eterna. Yo dejé Colombia con la mirada de decir te quiero servir, pero me vine en el corazón con una palabra de parte del Señor de que el Señor haría lo que tendría que hacer, que Él no nos desampararía, que Él estaría con nosotros y que Él daría hasta 100 veces más. No lo hicimos por las 100 veces más, pero sí con la confianza de que Dios sabía el paso que estábamos dando. Una palabra que cambió mi vida. Pero tengo una palabra que es para mi familia y le puede servir a usted. Está en el Salmo 102, versículo 28. Y dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Mis hijas estarán seguras en las manos del Señor. Mis hijas estarán protegidas en las manos de Dios. Y dice la otra parte, y su descendencia será establecida delante de ti. Palabras que marcan tu vida, palabras que cambien el rumbo de una familia, palabras que determinan el norte de tu vida. Tú necesitas entender esto, que como Jonás, cuando vengas a la casa del Señor, ven con la expectativa de decirle a Dios, Dios, háblame. Dios, dame una palabra de dirección. Dios, dame una palabra de bendición. Dios, dame una palabra que cambie mi vida. Dame una palabra y atesora esa palabra. Guarda esa palabra, abraza esa palabra, porque puede afectar tu vida y la de los siguientes. ¿Vamos bien? Número 2. De Jonás aprendo que en momentos desatendemos la voz de Dios. En momentos desatendemos la voz de Dios. En una oportunidad, mi esposa me miró y me dice, Marcelo, cuando ella me dice Marcelo, estoy en problemas. ¿Y por qué Marcelo? Porque ese es mi segundo nombre. Me dice, Marcelo, es que tú no me atiendes. Y aquí todos los hombres me van a entender. Cuando la esposa le dice, no me atiendes, uno comienza a decir, pero yo la escucho, yo la atiendo, yo voy a la tienda, yo pago todos los biles, lo que me pide yo se lo doy. Y yo comencé a procesar todo eso en mi cabeza en cuestión de segundos, mientras Katy me decía, es que tú no me atiendes. Para no cometer un error, yo le dije, Katy, ¿me puedes decir
¿qué quieres decir cuando me dices que yo no te atiendo? Y me dice, lo que pasa es que cuando yo te hablo, tú estás pensando en otras cosas, tú estás viendo la televisión, tú estás viendo la computadora y no me atiendes, tú me desatiendes. En momentos nos pasa lo mismo con Dios, porque tú dices, yo vengo a la iglesia, yo tengo la Biblia, yo voy a repartir los flyers, pero Dios nos dice una cosa y nosotros nos vamos por otro caminito. Mire lo que dice la historia, cómo continúa. La Biblia dice que Jonás, cuando sucedió esto, vamos a ahora subirle, no lo pegué en mis notas, Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 2 dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Versículo 3, entonces Jonás, ¿qué hizo? Se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Él huyó en dirección contraria y se fue para huir del Señor. En momentos desatendemos la voz de Dios. Jonás tomó la decisión de decir, ok, debo ir a Nínive. Él tomó una ruta para un lugar diferente. Él cambió un recorrido de 500 millas por 2.500 millas, porque en su corazón dijo, esta gente no merece que escuche el mensaje de Dios. Esta gente de Nínive fue la que destruyó Israel en algún momento. Esta gente de Nínive son muy malos. Yo escuché a otro profeta amigo mío que decía que esta era la ciudad del derramamiento de sangre. ¿Quién lo dijo? Nahum, un profeta también. Nínive era una ciudad que ellos no merecen de Dios. Y Jonás quiso hacer esa actitud porque de una u otra manera él no quería que el pueblo experimentara lo que Dios pudiera tener para la vida de ellos. Desatendió lo que Dios le había dicho. Esto me puso a pensar en lo siguiente, y es ¿por qué desatendemos a Dios? ¿Por qué, aunque tú y yo decimos que amamos a Dios, y aunque tú y yo venimos a la iglesia, y aunque tú y yo leemos la Biblia, y aunque tú y yo servimos, seamos honestos, hay veces donde nosotros no le hacemos caso a Dios? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se unen conmigo, cierto? ¿A usted le ha pasado, Ángelo? Ay, sí, me ha pasado. Y desatendemos a Dios por varias razones. Número 1, porque nos gana la naturaleza humana. Nos gana la naturaleza humana. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, están las pantallas, tomen nota de esto, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar de hacer lo que está mal. ¿Sí le ha pasado, cierto? He descubierto eso. Es un principio que hay que descubrir. Y lo dijo el apóstol Pablo. Amo la ley de Dios con todo el corazón, como nosotros. Pero dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Nuestra naturaleza de pecado nos jalonea para el otro lado. Nuestra naturaleza humana nos jala para el otro lado, y en momentos cuando la Biblia dice perdona o arreglen las cosas, dicen no, yo lo quiero ahorcar, yo le quiero llamar a la migra para que se lo lleven allá para su país, yo ya no lo quiero volver a ver, quiero que le quiten la mica, quiero que entienda que es andar con la consular. Los mexicanos saben cuál es esa, ¿cierto? Porque la naturaleza es como un perro rabioso que tenemos adentro que nos toca andarlo apaciguando todo el tiempo. Eso es la naturaleza del pecado. Por eso desobedecemos a Dios. Pero número 2, ¿por qué? Porque en momentos no conocemos a fondo el corazón de Dios. A fondo, en profundidad. Cuando Jonás le dijo no a Dios por Nínive, él a fondo dijo, yo no me quiero meter en esos negocios.
Que levanten, que manden a otro profeta. Que llamen a Grace y que manden a José Girón para que haga eso. La Biblia dice en el Salmo 103, versículo 8 esto. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hay momentos en la vida donde tú y yo desobedecemos a Dios porque no tenemos un concepto profundo del corazón de Dios. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Dios no está en el cielo con un látigo esperando que tú hagas algo y ¡pah! Y nos queda aquí la marca del zorro como nos dejaba la mamá o el papá. Y después sales caminando así que ¿qué fue eso? No, un castigo espiritual. Tenemos un concepto de Dios castigador y no misericordioso. Pero Él no solamente es misericordioso, Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué nos cuesta en momentos obedecerle a Dios? Número 3, tome nota de esto. Porque nos cuesta confiar verdaderamente. Porque confiamos en Dios, pero confiar verdaderamente es otro cuento. Isaías capítulo 31, versículo 1 dice: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos buscan apoyo y confían en los carros que son muchos y en los jinetes que son muy fuertes, pero no miran al Santo Israel ni buscan al Señor. Isaías le estaba diciendo al pueblo que ellos confiaban en Egipto, que era más poderoso, en los ejércitos que eran más grandes, en los caballos, que era como decir un ejército que tenían, pero ellos no confiaban en Dios. Y a nosotros en momentos nos pasa eso. A nosotros nos hacemos los locos con Dios. Yo le iba a poner a ese punto que nos hacemos los locos con Dios, que desatendemos a Dios, que no le obedecemos porque en verdad no hemos aprendido a confiar profundamente en Él. Angelo, ¿qué hago? Aprendamos a confiar en Él. Si Dios te da una palabra, si Dios te habla algo, si Dios te dice algo, atesórala en tu corazón, ponla en práctica y confía en que Dios te va a respaldar en el paso de obediencia que estás dando. Difícil, fácil de decir, difícil de poner en práctica. Es cierto, pero por algo estamos aquí. Dios quiere que esa lucha entre lo bueno y lo malo, lo que quiero y no quiero, la dejemos de andar teniendo y entendamos que de Jonás aprendemos de que en momentos tú y yo desatendemos a Dios. La pregunta que yo me haría en este día es: ¿cuál fue la última palabra que Dios te dio? Que te dijo que hicieras algo y tú estás como las novelas como las series de Netflix, continuará. Estoy esperando la siguiente season. Pues obviamente, como estamos esperando la siguiente season, por eso es que Dios no ha continuado hablando hacia algo nuevo más, porque Él está esperando de parte nuestra la respuesta, la acción que debemos tomar, el paso a seguir para ello. Número 3. De Jonás aprendo, número 3, que mis decisiones pueden desatar tormentas en mi vida y en la de otros. Esto ya es cristianismo un poquito más alto. De Jonás aprendo que mis decisiones pueden desatar tormentas en mi vida y en la vida de otros. Vayamos al versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, oiga, muy juicioso, él pagó su pasaje, él no se por allá no se metió, no, él pagó su pasaje. Entró en ella para irse con ellos. Mire lo que dice aquí, que dice lejos de la presencia del Señor. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero mire qué bonito esto. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se estaba dando una power nap. Así dice, ¿cierto? No dice así, pero yo le metí la parte chistosa. Gracias por la ayuda.
Imagínense que cuando usted y yo tomamos decisiones, esas decisiones tienen el poder y el efecto de afectar positiva o negativamente tu vida y de una u otra manera la vida de otros. Dios le habla a Jonás, le dice, vete para Nínive. Jonás dice, me va mejor por otro caminito, me quiero dar una buena siesta. Se va y se mete por allá debajo en una caja, se pone una cobija, comienza a roncar mientras todo el mundo se está muriendo del susto arriba en el barco. Y yo aquí anoté varias cosas de ese punto. Mis decisiones pueden desatar tormentas en mi vida y en la vida de otros. Y por ejemplo, lo que sería un viaje placentero a Tarsis se convirtió en un peligroso viaje. Cosas que deberían ser tranquilas, placenteras para nuestras vidas, producto de una mala decisión, se pueden volver el peor viaje de su vida. 2. Lo que debía ser un viaje de negocios se convirtió en una pérdida, ya que ellos tuvieron que botar la carga al mar. Ojo, mire cómo una mala decisión puede llevar a un problema económico, financiero, laboral. Todo producto por una mala decisión. 3, todo lo que puede producir un pequeño acto de desobediencia desencadenó toda esa circunstancia en la vida de ellos. Dice que el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa y de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Hay decisiones que tú y yo podemos tomar que en lugar de traer bendición traen mal. Y eso es bueno tenerlo presente. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Tu decisión y mi decisión puede traer una tormenta para tu vida o puede generar una tormenta para otro. ¿Cómo lo puedo aplicar esto, Ángelo? ¿Estoy pasando por una tormenta producto de mi pecado? ¿Habrá algún pecado en donde Dios hoy te está diciendo, dicen los cubanos, chico, ya es hora de que ya no más? Hay cosas que tú y yo ya es hora que debemos dejar de hacer. Hay cosas que tú y yo ya es hora que dejemos de andar justificando el por qué lo hacemos y entenderlo, por lo menos por ti, por los tuyos, de que esto puede acarrear un dolor muy profundo, no solamente para ti, sino para otros. Este versículo es duro, pero se lo tengo que compartir. Creo que no lo marqué en la pantalla. Dice, Proverbios 16:5 dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Y hay otro bonito. Proverbios 21:7 dice, la violencia de los malvados los arrastra. En otras palabras, tú tienes que ser consciente de que lo que hagamos nos va a alcanzar. Los pasos que demos nos van a afectar. Pero ¿estaremos pasando por una tormenta producto por las decisiones de otro? Dios nos quiere ayudar a enfrentar esos errores de otros. A veces estamos arrastrando lo que otro hizo, pero de la mano del Señor vamos a entender el siguiente punto. Y por último, aquí hay que entender que de la mano del Señor Dios no desaprovecha las tormentas de mi vida y a través de esas tormentas Él se da a conocer. ¿Qué pasó? Dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y aquí está lo hermoso, dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. En la tormenta de tu vida, en medio del dolor, en medio de lo que estamos pasando, Dios se revela. Dios se da a conocer. Y eso fue lo que pasó con esos marineros. En un barco presentaron una ofrenda a Dios. En un barco dijeron: te vamos a servir, Señor. En un barco se comprometieron con Él. ¿Para qué? Para que finalmente de Jonás aprenda, número 4, tome nota de esto, a conocer otra faceta del amor de Dios. Yo no quiero que usted se vaya aquí con el hecho: si la riego me va a ir bien duro. Sí, es bueno que nos vayamos con esa mentalidad. Esto es ser cristianos responsables. Dígame, cristianos responsables. Pero en medio de la irresponsabilidad de Jonás, Dios dio a conocer otra faceta de su amor. Versículo 17. Esto es bello, como dice acá. El Señor, mire, Dios mismo, por su parte, dispuso un enorme pez que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Dios mismo dispuso. Dios se encargó de Jonás. Dios dijo: Jonás está en mis planes, Jonás está en mi agenda, Jonás forma parte de mí. Y aunque le hablé y no me obedeció y pasó esto, lo sigo amando, sigue estando en mis planes, sigue estando en mi agenda, sigo estando con Él. Y ahí donde uno dice: oiga, qué lindo Dios. Porque si Dios no quisiera, ¿qué dice? Mi hijito se echó al agua, bueno, y Jonás se lo tragó el mar y murió, y tocó levantar al profeta José Girón para que fuera a hacer la tarea que no hizo él. No, el plan era Jonás. Y la Biblia registra que en esos 3 días, dentro del proceso de Dios, fue la oportunidad para reflexionar en esas áreas de desobediencia en la vida de él. Fue la oportunidad para aprender a desarrollar la capacidad de admitir, afrontar y asumir su error. Fue la oportunidad de decidir cambiar, y fue la oportunidad de conocer más profundamente a Dios. Yo creo que un día en el cielo, una de las citas que usted y yo tenemos que sacar es sacarle una cita a Jonás y decirle: Jonás, ¿cómo fue eso? ¿Sí o no? ¿Cómo fue esa historia tuya? ¿Cómo fue esa? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo fueron esos 3 días en ese estómago? Esa ballena. Yo no sé cómo fue eso. Pero más que pensar en la figura de muñequito de la ballena, es ¿cómo fueron esos 3 días allá? ¿Cómo fue esa experiencia allá? ¿Cómo fue ese momento allá? ¿Qué pasó allí? Esa ballena, esa cárcel que Dios preparó ahí para él, fue su lugar donde el amor de Dios fue reflejado una vez más. Y Dios quiere seguir revelando su amor constantemente en medio de tus malas decisiones, en medio de tus desobediencias. Él sigue preparando cosas para que tú y yo lo amemos y nos acerquemos a Él. De Jonás aprendo hoy que Dios tiene una palabra que quiere cambiar el rumbo de tu vida. Dios no quiere que tu vida siga así. Lo único que cambia el rumbo de mi vida es el Señor por medio de una palabra de parte de Él. De Jonás aprendo hoy que en momentos desatendemos a su voz. Hoy Dios nos está dando una oportunidad para decir: ya no más, ya no lo desatiendas. Cuenta con Él, obedécele. De Jonás aprendo hoy que hay tormentas que he desatado producto de mis decisiones y afectan a otros, y que hoy Dios me ayude a poder enfrentar esto, asumirlo y hacer un cambio en mi vida. Pero lo más hermoso que aprendo hoy es que de Jonás aprendo que hoy Dios me está dando a conocer una faceta de su amor. Él te quiere ayudar. Él te dice: hay una segunda oportunidad. Él te dice: no he terminado contigo.
Tú no eres un plan B, no. Sigues estando en la agenda y en el plan de Dios. Quiero invitar a que todos se pongan sobre sus pies, por favor. ¿Qué aprendiste hoy de Jonás? ¿Qué te habló hoy Jonás? Pero número 2, hoy quiero que oremos por todos aquellos que vinieron por primera o por segunda vez y dicen: yo soy un Jonás. Yo he huido de Dios, yo me he alejado de Dios, yo le corro a Dios y hoy otra vez Dios me trae a Él. Ángelo, ¿qué puedo hacer? Quisiéramos guiarte a que hagas una oración muy sencilla, y es la oración de entregarle tu vida a Jesús. Y si tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesús, me gustaría invitarte a que repitas conmigo la siguiente oración y todos los vamos a acompañar a ellos y digan conmigo: querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Creo que Jesús es tu Hijo, quien murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo como mi Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad o quieres enviarnos un comentario, escríbenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o aquí mismo en YouTube y nos encantaría estar en contacto contigo. Esperamos poderte tener en alguna oportunidad presente en persona. Dios te bendiga.